Jesús, Salvador o Profeta. Una comparación entre el cristianismo y el islam. Jesús es una de las figuras más influyentes y reverenciadas de la historia, presente tanto en el cristianismo como en el islam. Sin embargo, la forma en que cada religión lo percibe es radicalmente distinta. Para los cristianos, Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Para los musulmanes, Isa, Jesús en árabe, es un gran profeta, pero no divino. ¿Qué significan estas diferencias y cómo influyen en la fe de millones de personas? Hoy exploraremos 10 diferencias clave entre el Jesús del cristianismo y el Isa del islam. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo estas visiones impactan la comprensión de Dios, la salvación y el destino de la humanidad. 1. ¿Jesús es el Hijo de Dios o solo un profeta? Para el Islam, Jesús es un mensajero de Dios, un profeta destacado que predicó el monoteísmo y realizó milagros. Es mencionado en el Corán con títulos honoríficos como Palabra de Dios y Espíritu de Dios, pero siempre como un ser humano elegido por Alá para guiar a su pueblo. El Islam rechaza completamente la idea de que Dios tenga un hijo. La Surah 112 del Corán enfatiza la absoluta unicidad de Alá, afirmando que no tiene hijos ni socios. Para los musulmanes, decir que Jesús es hijo de Dios es una herejía grave y una desviación del monoteísmo puro. Por otro lado, en el cristianismo, Jesús no es solo un profeta, sino Dios hecho hombre. La doctrina de la Trinidad enseña que Dios es un solo ser en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es la segunda persona de esta Trinidad, el Salvador enviado para redimir a la humanidad. Los evangelios lo presentan como el Hijo unigénito de Dios, enviado por amor para traer salvación, Juan 3 y 16 de la madrugada. Esta creencia es fundamental para la fe cristiana y define la relación de los creyentes con Dios. 2. ¿Jesús es Dios? En el Islam, Jesús es un ser humano completamente, sin naturaleza divina. Es un profeta con una misión especial, pero no comparte la esencia de Dios. La Surah 4 en 171 exhorta a los creyentes a no exagerar en su religión y a reconocer a Jesús únicamente como un siervo de Alá. Para el cristianismo, la respuesta es completamente opuesta: Jesús es Dios encarnado. Desde el principio del Evangelio de Juan se establece su divinidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1 en 1. La fe cristiana enseña que Jesús caminó entre los hombres como Dios mismo, revelando su amor, poder y justicia. Su divinidad no es solo un concepto teológico, sino el fundamento de la salvación cristiana. 3. ¿Cuántas veces se menciona a Jesús en las Escrituras? En el Corán, Jesús, Isa, es mencionado por su nombre aproximadamente 25 veces. A menudo, se le llama Hijo de María, y se le reconoce como un profeta poderoso. Sin embargo, el Corán niega explícitamente su divinidad y su crucifixión. En la Biblia, Jesús es el eje central. Su nombre aparece más de 900 veces en el Nuevo Testamento. Pero más allá de la cantidad, lo crucial es el papel que juega. En los Evangelios, Jesús no es solo un maestro o profeta, sino el Salvador del mundo, cuya muerte y resurrección cambian el destino de la humanidad. 4. ¿Jesús fue crucificado? El Islam niega la crucifixión de Jesús. Según la Surah 4 en 157.158, Jesús no murió en la cruz, sino que Dios lo elevó al cielo y alguien más murió en su lugar. Para los musulmanes, Dios protegió a su profeta de una muerte deshonrosa. Para el cristianismo, la crucifixión es el evento central de la fe. Según los Evangelios, Jesús murió en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad y al tercer día resucitó. Su sacrificio es visto como la mayor expresión de amor divino, la única manera en que los seres humanos pueden ser reconciliados con Dios. Sin la cruz, no hay redención para los cristianos. 5. ¿Jesús resucitó? Como el Islam enseña que Jesús nunca murió, tampoco resucitó. En cambio, se cree que Dios lo ascendió al cielo vivo, preservándolo para el fin de los tiempos. En el cristianismo, la resurrección de Jesús es la mayor prueba de su divinidad y la base de la esperanza cristiana. Según la Biblia, Jesús resucitó al tercer día y fue visto por más de 500 personas antes de ascender al cielo.
La resurrección es la victoria sobre el pecado y la muerte, garantizando la salvación de quienes creen en él. 6. ¿Quién es el ayudador prometido por Jesús? El Islam interpreta que la profecía de Jesús sobre el Consolador hace referencia a Mahoma, quien sería el último y más grande profeta de Dios. En el cristianismo, el Consolador es el Espíritu Santo, la presencia de Dios en los creyentes, guiándolos y fortaleciéndolos en su fe. Se cumplió en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. 7. ¿Qué significado tienen los milagros de Jesús? Tanto en el cristianismo como en el Islam, Jesús es reconocido como un hacedor de milagros. Sin embargo, en el Islam, estos milagros no prueban su divinidad, sino que simplemente demuestran el poder de Dios actuando a través de él. Para el cristianismo, los milagros de Jesús revelan su autoridad divina. Él no solo sanó enfermos y resucitó muertos, sino que perdonó pecados, algo que solo Dios puede hacer. 8. ¿Cómo se obtiene la salvación? En el Islam, los seres humanos nacen en estado de pureza y son responsables de sus propias acciones. El perdón de Dios se obtiene a través del arrepentimiento y las buenas obras. En el cristianismo, la humanidad está separada de Dios debido al pecado. La salvación no se logra por méritos propios, sino por la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Solo mediante la fe en Él se obtiene la vida eterna. 9. ¿Jesús volverá al final de los tiempos? Ambas religiones creen en la segunda venida de Jesús, pero con diferencias clave. En el cristianismo, Jesús regresará como juez supremo, estableciendo el reino de Dios y poniendo fin al mal para siempre. En el Islam, Jesús regresará para derrotar al Dajjal, anticristo islámico, y confirmará la supremacía del Islam. Sin embargo, el juicio final será llevado a cabo por Alá. 10. ¿Jesús es único entre los profetas? En el Islam, Jesús es especial por su nacimiento milagroso y sus milagros, pero sigue siendo un profeta. Para el cristianismo, Jesús es único en toda la historia de la humanidad. No solo nació de una virgen y realizó milagros, sino que murió, resucitó y ascendió al cielo. Es el único mediador entre Dios y los hombres, la imagen visible del Dios invisible. Reflexión final, ¿quién dices que es Jesús? A lo largo de este vídeo, hemos explorado 10 diferencias fundamentales entre la visión islámica y cristiana de Jesús. Para los musulmanes, Isa es un profeta de gran importancia. Para los cristianos, Jesús es Dios hecho carne, el Salvador del mundo. Jesús hizo una pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa misma pregunta sigue resonando hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Si este contenido te ha ayudado, suscríbete para más reflexiones y comparte este mensaje con otros. Nos vemos en el próximo vídeo. Bosé dice.